Señores, saludos. Tengan todos ustedes muy buenos días. Aquí estamos con la presentación correspondiente al día de hoy de Primera Hora, el matutino, por aquí por Teleimpacto, canales 22 y 52. Como siempre, artes, deportes, entrevistas, reportajes, comentarios, opiniones sobre los diferentes temas que por su trascendencia revisten nuestro interés y ser presentados a todos ustedes. Gracias como siempre a todos los amigos que nos ven en el exterior a través de Televisión Dominicana y en nuestro canal de YouTube, nuestro canal diferido de YouTube, Primera Hora TV. Gracias por su sintonía. Son las 6:15 de la mañana. Es el día 3 ya del mes de julio. Solo que no me gusta a mí. Uno dice el primer día y rápidamente se mete en 5 y ya. Como dice mi hermano Edisuero ayer, que lo llamé para felicitarlo por su cumpleaños, cumplió 44. Ya tiene 44. Cuando lo llamé, digo yo, caballo, ¿y entonces cuántos soy? Dice, bueno, se está poniendo difícil la cosa ya. Está como lío. Digo yo, ¿cómo así? Hay problema. Me dice, oh no, yo le estoy diciendo a los muchachos que son 44. Dice, bueno, ahí tú estás feo ya. 44. 4 décadas. Es uno menos, porque la gente celebra. No sé, la gente le teme a morir, sin embargo, celebra cuando cumple años. Y no sabe que al fin y al cabo es un tiempo menos que te queda de existencia. A lo que tú le temes, que es a la muerte, a morirte, entonces cada vez que pasa 365 días del día que tú naciste, tú te das cuenta que no es más vida que te queda, ¿eh? Es menos, es restando que tú vas. Entonces yo siempre digo que la gente celebra la resta, pero está bien, siempre hay una razón para celebrar. Y en el día de ayer, entonces, Eddie me dice, bueno, yo le estoy diciendo a los muchachos cuántos soy, y me dice, bueno, Eddie Suero, tú estás feo. Tú estás en una situación difícil. 44, un país donde el promedio de vida son aproximadamente 70. Por eso yo hablé con el hombre hace un tiempo y le dije, bueno, yo quiero que tú me permitas llegar a 80. Entonces me dijo, bueno, tienes que cuidarte. Digo, no, yo me voy a cuidar. Siempre una de las razones por la cual yo hago lo posible de cuidarme es no andar en carretera de la capital de la República Dominicana. No. Hoy no es el país número 1 en muerte por accidente y de lesiones por accidente del mundo. Un pedacito de tierra de una zona del Caribe, que el Caribe lo han agregado al continente americano, ahí a Chepa, y le dicen a uno americano, pero no fuera parte del continente americano. Que cuando no tengo nada que hacer en la calle, estoy en mi casa. Yo hago lo posible de tomar mucha agua. Y si comienzo a decir las cosas que yo hago para cuidarme, ya sabe usted, lo único que yo sé que estoy contrario y que me atenta contra lo que podía ser mi existencia a los 80 años, es que hablo de política y enfrento los problemas de la sociedad. Es ahí yo estoy actuando contrario. Porque fácilmente en un gobierno y una sociedad intolerante puedo encontrar a alguien que perfectamente en las calles de Santo Domingo me da un tiro y ya. Santiago Cuesta, buenos días. Buenos días, señor. Usted amaneció no fácil hoy, pero buenos días. No, es verdad, porque aquí no, está bien. En la sociedad en que yo vivo. No, pero eso es cierto. Ya eso, pues no se meten a un centro ahí, a un centro van lleno de gente, porque yo creí que antes la concepción que yo tenía era que cuando a ti te iban a agredir, te iban a tirotear o te iban a confrontar físicamente, yo creía que había que esperar la oscuridad, había que esperar que hubiese la menor cantidad de gente posible o que tú estuvieras aislado. Pero no, ahora se entra entre 200 y 300 personas y van y te agreden. O sea, eso tiene que ser para mí una reflexión para yo saber en la sociedad en que yo vivo. ¿Yo quisiera que fuera así? No, yo no quiero que sea así. Ni puede ser así, ni que nadie tenga que agredir a nadie. Eso quisiera yo. Pero lamentablemente es la realidad de la sociedad en que yo vivo y que las autoridades no tienen control.
Para ellos eso no es nada. No, y no es nada. Y es un hecho aislado. Un hecho aislado, Ya tú sabes. sin consecuencias, Exactamente. Sin consecuencias. que es la parte más delicada. Entonces lo que dice a otro que se puede hacer porque no hay No consecuencias. hay consecuencias. Así es. Y sobre todo que no existe el régimen de consecuencias. Pues consecuencias debería de haber, Sí. pero debería de existir un régimen de consecuencias que norme ese accionar. Ni hay régimen, entonces no puede haber No consecuencias. puede haber consecuencias. Señores, gracias a Dios Todopoderoso, a nuestro hermano mayor Jesucristo, que nos permite a los de allá, a los de aquí, compartir estas inquietudes que cada mañana tenemos que venir, o en el desvenir de los días tenemos que compartir. Genchi, Mira, explícale antes de tú comenzar tu comentario, explícale a la gente esa combinación morada, que tú sabes que eso es peligroso. Eso está fuerte. Eso. ya Viviana está preguntando. No, es de esa combinación morada, porque tú sabes que hay gente Pero el intolerante. morado es un color. Sí, es un color, pero tú sabes que la gente lo estigmatiza rápidamente con la También. política, sí, claro. Los intolerantes. Estigmatizar esto Los también. intolerantes, claro. Ah, sí, los la intolerancia. Porque hay que tener en cuenta a los intolerantes. Es cierto, ¿Tú comprendes? se pasan de la raya. Sí, sí, que fácilmente te ven a ti con cualquier color y cosas. Ay, fulano está esto y esto. Ya se enganchó. Cuidado. Ya se enganchó. Y si tú eres amigo de un PLDista, con principio, porque la mitad nadie te la puede seleccionar. Tú no puedes permitir que nadie te diga de quién tú debes ser amigo o enemigo. Eso es una facultad No es un derecho propia tuyo, de la Es gente. un derecho tuyo. Sin embargo, en el sistema político, en el sistema dominicano, conversar con un PLDista ahora significa que tú eres del PLD. Sí. O tú no puedes decir mi amigo candidato que es del PLD, yo lo apoyo porque es mi amigo. Ah, no, mira, está apoyando el corrupto. O sea que hasta el derecho a seleccionar con quién tú te juntas, con quién te acuestas, quién puede ser tu esposa, hasta eso a veces se te cuestiona en sociedades como esta del fanatismo, que no le permite entender que la libertad y el derecho ajeno a la paz tiene como consecuencia que yo debo de respetar lo que tú haces, porque hasta ahí llega mi derecho. Claro, claro, porque... Y tú respetar lo mío. No, pero cuesta, es que... Te voy a poner un ejemplo. Yo lo quiero ver sobre la base del rechazo que ahora mismo tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Pero eso no implica que tú no tengas amigos que tenga su color. en el PLD. Pero yo me refiero es a la estructura partidaria. Ahora, usted tiene que saber que de una manzana no toda la parte Están dañadas. están dañadas, ¿no? Si usted se dedica a coger una fruta, usted verá que aunque sea un pedacito chiquitito, usted se come. Sí. Que significa que hasta ahí el mal no haya llegado y eso quizá forma parte Sí. de las excepciones que puedan haber. Nosotros siempre decimos que el Congreso, sabemos lo que es el Congreso, pero hay excepciones. Y ustedes lo saben que sé que hay excepciones. En el PLD también hay excepciones, pero son los mínimos. En ese sentido. Pero no significa que no existan. Y que tú puedas ser compromisario de una amistad de esa mínima especie que existe dentro de ese partido y que tú debes de estar de acuerdo con él porque él está de acuerdo contigo. No, y además el hecho que la amistad es una Mucha gente Es no una sabe lo- atribución personal que Muy cada personal. tiene de la selección. Sí, y muy además personal. hay vínculos interpersonales y la simpatía o la militancia política no debe ser ningún obstáculo para que nadie tenga que dejar Ni el fanatismo. de relacionarse con nadie. Ahora, el hecho de que tú seas fanático indica entonces que tú vas a rechazar a los PLDistas, a todos. Bueno, yo no soy enemigo de nadie del PLD, de nadie del PLD. Ni Yo siquiera lo que del presidente yo lo soy que estoy- enemigo. No, yo lo que estoy es No, opuesto ni de Leonel. a su accionar. Que son dos como cosas diferentes. funcionario público. Pero esa gente tiene su familia y la quieren, la protegen, la cuidan y tiene todo y desarrollan una vida armónica familiarmente. Ahora, su accionar político, no, yo no estoy de acuerdo con eso. No, bajo ninguna circunstancia. Son muy pocas cosas que uno realmente ha alabado de la gestión política del Partido de la Liberación Dominicana, y como existe ese rechazo tan grande para ese grupo partidario, la simbología que identifica a esa agrupación política, hasta también la gente la rechaza.
Sí, Pero eso. ciertamente no es así. Uno tiene gente en todos los lugares y también hay vínculos interpersonales que hacen que en los diferentes momentos tú puedas estar con esa persona. Claro, claro. Apoyándola, respaldándola. Estará en la capacidad de usted, como amigo mío, como seguidor mío, que usted pueda entender de que hay vínculos personales que determinan la relación entre individuos. Y entonces va a depender de usted eso. Y que no debe de ser cuestionado sobre todo y sobre manera, aparte de que no debe haber cuestionamiento, también debe de entenderse que quizás con quien tú andas a mí no me satisface, pero debo de respetarte. Al igual que tal vez con quien yo me pueda juntar, siempre y cuando he conocido que no está vinculado a Claro, nada claro, claro, que me pueda afectar claro. mi persona, mi imagen y mi conducta. Pero el hecho de que una gente sea reformista, PRDista, PRMDista, de Ramfi, de Guillermo, de quien sea, del PLD, usted tiene su derecho. Ahora hay personas con las cuales no importa el partido que sea, nosotros no nos vamos a juntar. Pero miren, Henchi, yo quiero preguntarte algo. Y a todo el que nos ve, desconocer a veces, Henchi, la historia de la vida y minimizar las crisis en términos políticos no es aconsejable. ¿No es verdad que no? No de ninguna manera, para Porque tú nada. no puedes minimizar crisis y obviar el pasado, porque es un referente aunque no lo viva. Entonces, estamos teniendo un problema serio con eso en el país. ¿Tú recuerdas, Henchi, la crisis de los misiles? Claro, Nikita Khrushchev por Estados Unidos, con John F. Kennedy, Fidel Castro, que estaba en el medio ahí. Eso fue el 16 de octubre de 1962. Finalizó el 28, 13 días. Esa situación que pudo desencadenar hasta en una tercera guerra mundial por el nivel y la dimensión que allí se vivió Y del tipo de armamento que se estaba hablando. y de lo que se estaba tratando, Misiles, mi que hermano. era misiles a 90 millas De Miami. de Estados Unidos, que es la ciudad de Miami, a 3 años de la llegada de la Revolución Cubana, en donde estaba el Che Guevara todavía con Fidel. Fidel tenía una actitud agresiva, guerrillera, enfadado por el embargo norteamericano, que ya estaba en vigencia. Y ante todo eso, el mismo Fidel Castro no medía consecuencias del nivel de la crisis al que él estaba metiendo al pueblo cubano. Sin embargo, Henchi, tú recuerdas que ahí la historia relata que ante el derribamiento, creo que el día 27, ya después que se estaba llegando en acuerdo entre Nikita y Kennedy, que iban a desmantelar los misiles, que Estados Unidos ha prometido no invadir a Cuba, porque ese era Hubo un acuerdo. el acuerdo. Forma parte de los acuerdos. Entonces derriba un avión norteamericano que estaba haciendo un vuelo de reconocimiento y de foto. Ahí la crisis aumentó. Y ya desde el Pentágono, esos guerrilleros que había en Estados Unidos también, y que el deseo de ellos era guerra, porque de eso era que se alimentaba. Sí, ese es un negocio. El negocio más fuerte son las armas. Y había un sector que estaba dispuesto a que se le entrara a Cuba para generar una crisis y una guerra con la Unión Soviética, que era Unión Soviética en ese entonces, no Rusia. Unión de Países Socialistas Soviéticos. De repúblicas. De la República. La URSS. La URSS. ¿Qué pasó con Kennedy? Kennedy se sentó, gente, en el Palacio, en la Casa Oval,
de la Casa Blanca a mirar, a contemplar la foto de Abraham Lincoln. Y le pedía a Lincoln que qué hubiese hecho él ante esa situación, porque el Congreso estaba esperando la decisión del presidente de los Estados Unidos, que es el único que la puede dar, y donde ya estaba todo preparado para invadir a Cuba, por la muerte de ese, creo que un mayor de la Fuerza Aérea Norteamericana, que el avión había sido derribado por instrucciones de los soviéticos que estaban en Cuba. Sin embargo, Kennedy lo pensó, lo repensó, entendió lo que era la crisis, lo que podía significar para los Estados Unidos, tan cerca, próximo, con una Cuba que no habían desmantelado esos misiles, porque todavía no se habían desmantelado. No, de ninguna manera. Estaban ahí, cogerían el riesgo, aunque borraran del mapa con una bomba atómica, como hicieron en el año de 1945 con la bomba de Nagasaki y Hiroshima. De Hiroshima y Nagasaki. Entonces, Que la destruyeron. la destruyeron, las dos. todavía hay efectos. Sí. Vi en estos días a un niño con problemas de estómago, Sí, de reporte de la radiación. de la radiación Que todavía. se conservan. Y entonces el presidente Kennedy lo pensó todo ante esa crisis. No autorizó, todo se disluyó y al día siguiente estaban firmando Nikita y Kennedy la no intervención y la Unión Soviética autorizando el desmantelamiento de los misiles. Mire, ahora de que estallara una tercera guerra mundial, Kennedy sabía lo que estaba en sus hombros y el riesgo que significaba para la humanidad volver a vivir una crisis de esa magnitud. Lo pensó y entendió. Aunque sectores cercanos a él, de su partido y sobre todo republicanos contrarios, estaban dispuestos a que hubiera guerra. Sin embargo, él lo pensó, se recordó de aquella hazaña, para lo que muchos no saben, de Abraham Lincoln, Henchi, en un libro que yo tengo, donde en la guerra civil de 1863 hasta el 65, recuerda, la guerra civil norteamericana, Lincoln dejó una carta en su despacho a la hora de su muerte, que la encontraron, en donde él estaba reprimiendo al general Meade por no haber atacado cuando ya estaban al borde del río, ya heridos y sin tantas municiones, porque era la guerra del sur contra lo del norte. Y ahí se hubiese terminado la guerra ya definitivamente. Claro. Y Lincoln, en un exabrupto propio del ser humano, había redactado una carta para reprimir a ese general. Sin embargo, después de meditarlo, Lincoln ni la envió ni la guardó en su gaveta. Después sale escrito una de las grandes anécdotas y sobre todo citas de Abraham Lincoln, donde él mismo decía, Henchi, cuando tú no estás en el lugar de los hechos, tú no puedes saber lo que allí está pasando. A lo mejor la cantidad de sangre, de heridos que el general Meade estaba viendo y viviendo, todos norteamericanos, le llevó a él a no hacer una masacre y terminar con todo. Y prefirió que el río bajara y que ellos se fueran al otro lado. ¿Entiende la moraleja de Lincoln, Henchi? Y no solamente... O sea, la prudencia que tuvo. O sea, ¿cómo yo voy a reprimir a un general cuando yo estoy sentado aquí, decía Lincoln, en la Casa Blanca,
y él está allí en el combate. Claro. El único que sabe lo que está pasando es él. El que está en el combate. Era muy fácil para mí reprimirle, desconsiderarlo, destituirlo por algo que él estaba haciendo justo y correcto. Y yo iba a ser injusto y iba a actuar de manera incorrecta. Abraham Lincoln. Kennedy pensó lo mismo. Sin embargo, 11 meses después, una crisis que finaliza el 28 de octubre de 1962, 13 meses después, 22 de noviembre de 1963, Kennedy es asesinado. Nunca se ha desarrollado todo a pesar de la desclasificación de la situación por parte de la FBI y la CIA, especialmente de la CIA, pero todo apunta a que tuvo que ver mucho la crisis de los misiles y la no autorización de guerra de John F. Kennedy. Así fue. República Dominicana, estamos en una situación delicada, preelectoral y con resultados muy, muy negativos que pudieran surgir postelectoral, gente. Estamos ante un escenario pre y post, posiblemente, realmente dificultoso, parecido a 1994. ¿Por qué yo hablo de una crisis que no se está viendo en el nivel que es y se está minimizando políticamente? Lo digo porque los artífices de esta crisis en 1994, aunque eran parte de las estructuras, no fueron los principales ni las principales figuras de la crisis, pero sí estuvieron envueltos de manera directa. Hipólito era una persona muy directa, el doctor Peña Gómez, 1994, había cedido la candidatura vicepresidencial y se la había otorgado Peña Gómez entonces a Álvarez Bogal. Leonel Fernández era el candidato vicepresidencial del profesor Juan Bosch. Danilo Medina era vicepresidente de la Cámara de Diputados y luego presidente de la Cámara de Diputados. O sea, era la segunda figura de ese hemiciclo porque la dirigía Norge Botello en 1994 a raíz de la crisis postelectoral de las elecciones donde Balaguer había cometido un fraude colosal al doctor José Francisco Peña Gómez. El país estuvo tenso, muy diferente a 1990, cuando Balaguer le roba las elecciones al PLD y a Juan Bosch, y Juan Bosch intenta tirar la militancia PLDista a la calle. Recuerdo que Peña Gómez y otros dirigentes y parte de la sociedad le pidieron al profesor Juan Bosch no lanzar su gente a la calle porque Balaguer era un criminal y las Fuerzas Armadas balagueristas estaban dispuestas a todo y eso podía desencadenar en otra guerra civil. El profesor Juan Bosch se abstuvo a eso. En 1994 la situación era peor, porque quien estaba siendo engañado después de un triunfo era el máximo líder político del país y quien había dado la orden de tirarse a la calle al pueblo en 1965, donde se generó la guerra civil de abril. Fue el doctor Peña Gómez quien en La Voz Dominicana mandó al pueblo a salir a la calle. Ahí la historia está ahí. Pero Balaguer sabía perfectamente que no era lo mismo enfrentar al PRD en las calles con un liderazgo de la magnitud de Peña Gómez, que sí Balaguer estaba consciente que iba la gente a la calle y que iba a haber sangre. También estábamos conscientes de que la clase política de ese entonces meditó ante la crisis. La clase empresarial meditó, y ni hablar de la iglesia, en ese entonces que era más fuerte, la iglesia católica.
y se buscó una salida. Debió buscarse a la preelectoral y no se hizo. Y hubo muerte. Y habían atentados. Y habían enfrentamientos reformistas y PRDistas fuertemente armados. Hubo crisis. Y había pronunciamientos duros en el Congreso por la crisis que había y el problema. Sin embargo, no se militarizó. Balaguer no lo hizo. Balaguer no inventó militarizar el PRD. El partido buscó consenso. Ahora, ¿qué estaba en juego para Balaguer? Bueno, que Peña Gómez decía, y todos recordamos el famoso anillo palaciego. Aníbal Páez, Guaroa Liranzo, Rafael Bello Andino, Pérez Bello y otros más que estaban ahí. Bebecito Martínez. Y las alas militares, ya no los anteriores, Neinival muerto, Enrique Peri Pérez sí era parte, pero ya en edad. Milo Jiménez estaba del lado de Peña Gómez, para que ustedes vean cómo es la historia, porque estaba junto con Álvarez Bogal. Entonces, la crisis de Peña Gómez decir que iba a meter preso al grupo del Anillo Palaciego, tenía preocupado a Balaguer, que su entorno fuera preso. Y en presencia mía, que no puedo mentir, lamentablemente está muerto, el ex general de la policía, Oscar Peguero Hermida. Cuando yo en su casa, llegó Pérez Bello con un mensaje de Balaguer para Peña Gómez, donde Balaguer le decía a Peña Gómez, le mandaba a decir que le quitara a Fernando Álvarez Bogal de candidato a la vicepresidencia y colocara a otra persona, y si era posible que volviera a colocar a Hipólito Mejía. A lo que Peña nunca cedió. Eso está ahí. Y después vino la crisis del fraude electoral. Y vino ese encuentro en la Universidad Católica Madre y Maestra, auspiciado por Agripino Núñez Collado y las altas jerarquías de la iglesia y el sector empresarial. Y allí participaron los grandes líderes. Estaba Jacobo Masluta. Por el PLD, quien estaba era Leonel Fernández, no Juan Bosch. Lidio Cadet, recuerdo que era el secretario general y estuvo presente. Fafa Tavera. ¿Cómo que se llama el de la guerra que tuvo con Camaño? Héctor Aristi. Héctor Aristi. Fueron los que acompañaron a Peña Gómez. Fafa Tavera y Héctor Aristi. Y Balaguer, principal figura. Y se llegó a un acuerdo. Porque el país estaba en una crisis de ingobernabilidad. Una crisis terrible. Al borde de todo. Dejar caer un fósforo era suficiente. En 1994, en agosto, de esa reunión del 10 de agosto al 14, entonces se modifica la Constitución y Balaguer, que era un enfermo, un adicto al mandato y a la presidencia, tuvo que aceptar que su periodo presidencial fuera recortado a 2 años y que hubiera elecciones en 1996. Ahora el país está en una gran crisis preelectoral. Aquella fue post y no se previno en la pre, que había todas las condiciones dadas de que iba a haber problemas después de. Ahora estamos en el mismo lugar, pero en circunstancias diferentes. No hay liderazgo político. No hay liderazgo empresarial. Porque están divididos. No hay una figura que controle en un momento específico alguna poblada como la de 1984.
No hay líder. Tenemos figuras políticas. En el PLD no hay liderazgo. Hay dos figuras hegemónicas por situaciones de haber sido presidente y de manejar el presupuesto y de compartirlo con ese grupo que le sigue. Esa es la realidad. Liderazgo no hay. Por eso en el PLD nadie se respeta. Y cualquiera dice lo que le viene en gana. Lo que no era en el pasado, donde nadie osaba hacer eso con un Juan Bosch líder. El líder ahora es el presupuesto. Y todos lo sabemos. En el PRM no hay liderazgo. Hay dos grupos, Hipólito y Luis. Por eso no hay control en los diputados, ni tampoco hay coherencia en el accionar de la oposición. Cada cual se lo maneja de la manera que le venga en gana. Por eso acusan a Hipólito de quinta columna, porque no es un opositor. ¿Lo dicen quiénes? Yo, no, los mismos del PRM. Por eso dicen los que gobiernan, Danilo Medina, que Leonel Fernández es su principal opositor. No lo digo yo. Es el que le ha frenado todo en el Congreso. Es una situación delicada. Y este grupo de empresarios lambón que va, porque tengo que decirle lambón, aunque me duela decir la palabra, que se han hecho ricos, pero ricos sin cerebro y sin concepto. Y entonces no miden consecuencias. Embriagado de dinero y quiero estar cerca del poder. Y tengo que apoyar lo que está mal porque a mí me conviene, aunque no le convenga al país. Al final te va a convenir una crisis incontrolable en esta sociedad. Te va a servir el dinero. ¿Qué poder vas a tener? Las iglesias también han cometido sus errores por no asumir el papel que le corresponde, salvo honrosas excepciones en ambas iglesias, católica y protestante. Sin embargo, no se están dando cuenta hacia dónde va la crisis política social del país. No están midiendo lo que puede pasar en este país si se mantiene el sistema de acosamiento total a la sociedad y que sea tan claro, tan denigrante ver que un perverso, corrupto, ladrón del dinero del Estado se pasee hondamente por las calles y vaya a programas de televisión y salga en los periódicos y sean candidatos y candidatas como que nada pasa. Así no se puede. Así terminó hoy en día como está Venezuela. El sector empresarial perverso venezolano de cuando Carlos Andrés Pérez, cuando Jaime Lusinqui también fue, Jaime Lusinqui, Caldera, porque donde quiera los gobiernos han sido corruptos en Latinoamérica, saqueadores del erario, no midieron lo que significaba la llegada de Chávez. Y como lo único que le importaba era el dinero, a esos que hoy están aquí y en otros países y son millonarios venezolanos, si se busca la historia de su fortuna, estaremos viendo lo mismo que aquí. Ahora no encuentran cómo volver a Venezuela, porque le dejaron la cancha a Chávez y después permitieron que llegara Maduro. Y ahí está el desastre de Venezuela, que solamente pueden vivir lo que se robaron el dinero de los venezolanos en los gobiernos supuestos democráticos y salieron huyendo y hoy viven aquí y en otros países, en Miami y en otras latitudes de todos los continentes. Pero no pueden volver a su país.
Así le puede pasar a ustedes, empresarios, que hoy le están dando la espalda a una crisis y a una sociedad que está reclamando derechos civiles, políticos, económicos y sociales ante la dejadez de una justicia perversa, auspiciada por todos los medios que conforman el sistema de la República Dominicana. Nos estamos suicidando por mantener lo que mañana no puede ser sostenido. Así no pasó con la era de Trujillo, enarbolándolo. Así no pasó con Balaguer. Y así no está pasando ahora. ¿Cómo puede ser que los sectores económicos, eclesiásticos y la misma oposición le den la espalda a una situación tan delicada como es militarizar un Congreso? ¿Cuál ha sido el resultado de la historia en los países donde eso se ha hecho? ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Y cuál puede ser el nuestro? ¿Por qué tienen que ir la gente, como se quiere inducir, que del grupo de Leonel irán al Congreso a encadenarse y a tomar el Congreso y a hacer desorden? Hoy no es el mismo PLD, Leonel Fernández. ¿Por qué temer a eso? Porque en el PRM no se oye ni se piensa que va a ser una acción de esa manera. No nos llamemos a confusión. La decisión de militarizar no es por una oposición que está haciéndole daño a este gobierno. Es un mismo partido político del que ellos temen. Entonces Leonel y Danilo tienen que sentarse. Fueron testigos de la crisis de 1994. Ahora son actores y deben de medir qué vivieron ellos y a punto de qué estuvimos. Gracias a la experiencia, al conocimiento y al desprendimiento del doctor Peña Gómez, sobre todo, aquí no hubo sangre. Y también debo de admitir la flexibilidad del doctor Balaguer, como no lo era en el pasado. La historia está ahí. No la minimicen. No generemos más tensión de la que puede soportar una sociedad y un país. Lo vengo diciendo, hay presión, hay tensión, hay acorralamiento social y político. Nadie quiere confiar en nadie. Y para colmo, no tenemos notables que puedan actuar de árbitros ante una crisis que pueda surgir y que no tenga control. Pensemos, presidente Medina, expresidente Leonel Fernández, expresidente Hipólito Mejía, ustedes tres que han gobernado este país desde 1996 hasta la fecha, responsables de todo lo que aquí ha pasado en los últimos 23 años, actores directos de lo que pasó en el 94 y ahora actores presentes de lo que está viviendo el país. Depongan su actitud de odio, de resentimiento personal. Piensen que la República Dominicana, después de ustedes, seguirá siendo República Dominicana. Y que ustedes tienen hijos, nietos, que deben de vivir en su país. No le dejen un legado de la maldad. No le dejen un legado de odio de parte de la sociedad. Un legado que se refleja
para que se entienda la historia de cómo reacciona mucha parte de la sociedad ante el nieto de Trujillo, Ramfi Trujillo, sin él tener culpa de nada. Cómo reacciona la gente contra ese joven que no tuvo culpa ni de su mamá, ni de sus tíos, ni de su abuelo. Pero lo que tú dejas negativo, eso es lo que viven tus hijos y tus nietos. Orlando Jorge Mera nunca ha podido ser lo que quiso ser por lo que le dejó su padre. Ahí está la historia, ¿eh? Lo mismo le pasará a la familia de Hipólito, de Leonel y de Danilo, si no piensan en un mañana diferente y en no ser responsable ni de crisis ni de muerte en la República Dominicana. El país depende de ustedes tres. No se hagan locos. No abusen. La historia nunca se ha equivocado. Minimizarla sería un error. La crisis está al doblar de la esquina. Desatívenla, porque de lo contrario le pesará a ustedes, a su familia y sobre todo al país.